Este programa se inicia con ímpetu y es bueno que sepan por qué vamos a usar esa palabra para arrancar. Gloria Reyes es la funcionaria, voy a decir la más joven del gabinete ministerial del presidente Abinader. No es ministra, aunque yo pienso debería serlo, y eso lo vamos a hablar acá. Está con nosotros en esta jornada para hablar de muchas cosas, de su carrera, lo que la ha llevado allí y cómo va a transcurrir este tiempo. Gloria, bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Bienvenida, siendo honestos. Muy bien, gracias. Qué gusto cariño, tenerte aquí. No te abrazo ni te beso porque estamos con tiempos de pandemia. Pero Mucho bueno. es que estemos aquí sentadas. Así es. Qué gusto tenerte en la casa. Para mí es un placer estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Catherine, por la invitación. El gusto es mío, tenerte acá en este espacio que hemos tratado de diseñar para que, como dice el nombre del programa, la gente se sienta cómoda y sea honesta. Yo decía en el momento de la motivación hace 2 años del programa que se necesitaba mucho de eso, Gloria, Claro. de honestidad para todo. Tú eres una muchacha muy joven en funciones de Estado, ¿no? Y quiero que me hables del inicio de ese tránsito, ¿no? Ya fuiste diputada durante 4 años y te han puesto una responsabilidad grande, hermano. Bueno, la verdad que yo debo decir que yo soy una política de vocación. Desde muy niña he estado vinculada al sector político, vengo de una familia de tradición política y lo que estudié en la universidad, las decisiones siendo ya una joven, todas fueron enmarcadas con la visión de ser una política profesional. O sea, me preparé, estudié Derecho, hice 3 maestrías, todo vinculado al tema de ciencias políticas, Derecho Internacional. Luego hice una maestría en Desarrollo Social y Microfinanzas, buscando profesionalizarme más y vincularme a carreras que sean afines con la actividad política y con el servicio social, que es algo que desde muy pequeñita me ha marcado, porque además de venir de una familia política, era una familia muy vinculada a la sociedad, a la comunidad. Y bueno, yo creo que desde siempre esta ha sido una pasión que ha sido parte de mi vida, y ahora, luego de ser diputada y estando en este nuevo rol en el Ejecutivo, pues podré implementar cosas que antes eran sueños, metas, propósitos, y que en esta etapa tengo la posibilidad, y gracias al empoderamiento y el apoyo del presidente de la República, de materializar en acciones concretas en beneficio de la gente. Qué bueno, Gloria, tenemos tantos temas de los que hablar hoy. Yo estuve conversando con un buen amigo que ahora tiene funciones también de gobierno en estos días y me decía, Catherine, es que ser gobierno no es fácil. Y yo quiero que me hables de la diferencia, porque bueno, en la oposición las cosas se ven de una forma, Claro. Ahora desde la acera gubernamental. ¿Tú crees que hay a veces incomprensión? Bueno, yo diría que sí, es diferente, es muy diferente, porque evidentemente hay factores, circunstancias que no se ven de la misma manera desde una perspectiva interna a lo que es una perspectiva externa, desde fuera. Y en el caso nuestro también tenemos unas agravantes. Estamos en medio de una crisis sanitaria y económica importante, global. Entonces los parámetros tradicionales de lo que era un gobierno no son los que tenemos nosotros ahora. Si vemos cosas tan simples como la hipersensibilidad en la que está la sociedad ante cualquier situación, declaración, los funcionarios estamos en un escarceo público constante, entonces hay que ser mucho más cuidadoso. Hay un interés de la sociedad, y qué bueno, de saber, de conocer con transparencia los procesos internos, y eso nos ayuda mucho, pero también nos pone en una situación emocional que mucha gente cree, bueno, los funcionarios son figuras públicas y no son personas. Somos personas, sentimos, tenemos esa aprensión cuando hay responsabilidades sobre nosotros. Y yo creo que sí es diferente, pero no tan diferente en el marco de las responsabilidades y los compromisos que uno desde oposición siempre ha sabido que debe tener, porque si algo hay que estar claro, las grandes escuelas de democracia son los partidos políticos, y entonces se supone que los partidos deben formar para gobernar. Y en el PRM se hizo un esfuerzo muy importante por primero iniciar con un equipo de campaña para el presidente con las capacidades para la función pública, y luego en la selección de funcionarios muy competentes en las áreas que les ha tocado trabajar. Qué bueno que hablas del presidente Abinader, porque tú debes estar despachando casi que diario con él y con el constantemente, equipo. pero no diario, No pero diario, constantemente, pero sí. A mí me han dicho que tú eres muy cercana al presidente Abinader. ¿Cómo empieza esa relación, si podemos saber un poco de esa
de eso? Bueno, a ver, yo conozco al presidente Abinader en el año 2011, en el proceso de la campaña presidencial del PRD en ese momento. Don Hipólito era nuestro candidato y luego de él ser elegido como compañero de boleta en la pre-campaña, en una cena que se realizó de recaudación, me lo presentaron en el lobby de un hotel y después nos tocó trabajar muy de cerca con Raquel, con su esposa Raquel Arbaje, en el sector externo de la campaña del presidente Hipólito Mejía. Pues Raquel y yo entablamos una relación de amistad, compartíamos siempre cosas. Luego que yo soy diputada, en el proceso de campaña, el presidente en ese momento era candidato del PRM, el nuevo partido, y nos tocó participar en muchos escenarios juntos. Él estaba siempre en constante apoyo a los candidatos en los territorios. Y ya luego de ser diputada, yo estuve cerca de 2 años sin estar vinculada a ningún proyecto presidencial. Decidí enfocarme en el trabajo del Congreso, en darle la cara a mis electores y me mantuve al margen de las luchas internas presidenciales en ese momento. O sea, estuve 100% enfocada en el Congreso. Pero cuando decido aspirar a vicepresidenta nacional del partido, hacemos un esfuerzo nacional, hacemos un recorrido por todo el país, salgo electa y en ese proceso de estar conociendo en las diferentes provincias, identifico un sentimiento mayoritario a favor de Luis Abinader y comienzo a ver en él el desarrollo de un liderazgo muy íntegro y muy comprometido con las causas del país. Luego de salir del proceso de campaña interna y ser electa a las nuevas autoridades, me acerco al presidente y le digo que quiero trabajar con él, y que la verdad que yo creía en su proyecto y que sabía que él iba a hacer un buen gobierno y que estaba a la disposición donde él entendiera que yo podía servirle. Entonces ahí comenzamos un proceso en 2018 de trabajo conjunto. Yo creo que quizás la cercanía se dio por identidad de principios, porque yo he sido siempre una persona muy comprometida y las tareas que se me asignaba pues trataba de que salieran bien y una de las tareas más importantes que me tocó fue el coordinar todo el tema de la política social en la campaña y llevar el liderazgo del proyecto de la doble, que todos conocimos y que ahora, gracias al apoyo del presidente, lo vamos a poder ejecutar con el programa Supérate en Prosoli a partir de mayo. ¿Pero la vamos a seguir llamando la doble o no? No, la doble era un nombre de campaña y era un nombre que tiene una connotación muy electoral porque era el doble de Comer es Primero. Ahora necesitamos un programa más institucional que no solo tenga un enfoque de doblar lo que existía, sino que reinvente todo lo que es este tipo de intervenciones y que desde el nombre te convoque a algo diferente, a superarte y a mejorarte. Vamos a hablar de eso ahora. Yo tengo que decir, a mí me llamó particularmente la atención cuando incluso nos vimos acá en el canal y me dijiste, Catherine, no, yo no voy a aspirar a una nueva candidatura en el Congreso. Y yo, ¿pero cómo? Gloria, porque además estuve cerca del proceso combativo que llevaste adelante junto con otras destacadas diputadas y otro grupo interesante de mujeres y de hombres que lucharon, entre otras cosas, por la supresión, prohibición del matrimonio infantil ahí en la Cámara de Diputados. Finalmente este año eso ocurrió. No eres diputada, así que no pudiste celebrar en la bancada de diputados, pero sí Pero celebré mucho y de verdad agradezco también la solidaridad de mis compañeros legisladores que destacaron el trabajo que hicimos, porque fue un trabajo muy arduo, fueron muchos años, fue de los temas de los que más energía le dedicamos, que tratamos de impulsar, de sensibilizar a la población, de crear conciencia, porque este era un tema normalizado y llegaba el momento en 2017 de que la gente entendiera que era un problema que todos teníamos que unirnos para que se lograra cambiar. Y fue mucha satisfacción el ver que por la voluntad política del presidente de la República, que quizás era lo que nos faltó en ese momento, y su liderazgo logró que el Congreso toma la decisión, porque yo sé que los legisladores estaban sensibilizados, pero quizás no priorizaban como un tema de tanta urgencia y gracias a esa motivación que el presidente convocara a todos los voceros, se hiciera un encuentro con ellos, se socializara y se le transmitiera la importancia para el gobierno y para el Estado de que esta normativa fuera cambiada y se aprobara una nueva legislación que prohibiera el matrimonio infantil, las uniones tempranas, y que además ahora para mí, Catherine, debo decir, que es un reto aún mayor, porque lo que nosotros trabajamos en el Congreso
es la propuesta de formulación de políticas públicas. Ahora a mí me toca ejecutar esas políticas públicas y en Prosoli tenemos un programa piloto de prevención de matrimonios y uniones tempranas con UNICEF, con Naciones Unidas, y este año el desafío es ampliar ese piloto, que el año pasado tuvo un alcance de 3 municipios y ahora queremos que logre llegar a 20 municipios. Entonces, hay también es satisfacción y reto el que lo que presentamos como propuesta ahora podamos ejecutarlo con políticas públicas concretas que beneficien a la población. Gloria, vamos a irnos a la primera pausa acá en Siendo Honestos. Estamos hablando de temas de gobierno, de ejecución de planes, de ponerse en marcha a trabajar. Yo pienso que a veces lo que se necesita es eso, trabajo Claro, y más trabajo. claro. Y las cosas van saliendo poco a poco. En el camino hay escollos. Y yo quiero que tú me hables de los principales escollos con los que te has encontrado. Si realmente lo que encontraste era lo que tú esperabas. Si tal vez te ha sorprendido positivamente algo o si te ha sorprendido negativamente otro. Y de eso, ya regresamos acá. Enciendo. Regresamos con más. Gloria Reyes en la casa, la casi ministra de los ojitos lindos. Y yo lo digo así, porque hay mucha gente que se refiere a ella de esa forma. Por favor. Pero ¿por qué? Tú mismo lo comentaste, los políticos son personas normales, comunes y silvestres, Claro. no son unos bichos raros. Yo a veces, bueno, no voy a poner ese ejemplo porque es feo, tú eres una dama, pero a veces yo digo, cuando usted le tiene incluso aprensión a un político, en el caso negativo, piense que tiene una familia, piense que tiene una esposa, un hijo, un padre, y por un momentico piense que quizás la crítica más dura la reciba adentro de su hogar. Así Quizás, a veces es así, a veces Casi siempre a veces es hay así. alcahuetería, pero a veces casi siempre es así. Sobre todo con los hijos más jóvenes, Exacto. que hay mucha presión por este tema de las redes. Exacto. Gloria, las redes, ay caramba, eso es otro tema del que quiero hablar contigo, pero hablemos de lo que te decía antes de la pausa. Llegaste a esta administración, progresando con solidaridad. Durante muchos años se criticó de manera, en algunos sectores del país, otros lo veían con buenos ojos, que se invirtiera tanto recurso en programas de asistencia social y que no necesariamente después esa gente pasaba, por ejemplo, al mercado laboral de manera efectiva, si eso se podía hacer en un país con tantas dificultades como la República Dominicana, o que más bien esa debía ser la justificación. En un país con tantas dificultades, ¿cómo no ayudar a la gente? Claro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Con qué te encontraste? ¿Positivo o negativo? Lo primero que, con relación a tu primer análisis, la realidad es que la pandemia nos pone a identificar la relevancia e importancia que tienen las ayudas sociales, sobre todo en situaciones de crisis. Nosotros desde la campaña planteamos la necesidad del fortalecimiento institucional y definitivamente la despolitización de las ayudas, y es parte del compromiso que tenemos ahora en gobierno. ¿Pero qué significa esto? Porque, bueno, se oye muy bonito en campaña, sí. Las ayudas las politizan. El usar como un instrumento electoral los programas sociales no necesariamente tiene que ver con que tú incluyas a la gente de tu partido, tiene que ver con lo que tú acabas de plantear, de que no exista un criterio claro para que la gente salga y se gradúe de los programas, o sea, que como Estado tú crees las capacidades o apoyes y acompañes en la creación de capacidades para que la gente se incluya en el mercado productivo y pueda tener un empleo o pueda tener un negocio y que sea autónomo y que sea independiente. O sea, se supone que eso debe ser este programa. Debe ser el espíritu. Del espíritu y objetivo dentro de sus motivaciones de origen en el marco legislativo que acompaña a Prosoli como principal programa de protección social del Estado Dominicano. Sí. Pero ¿qué ha pasado y qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que es un programa que tiene un gran potencial, que tiene una historia que sustenta una institución robusta, que por muchos años ya ha trabajado, tiene un importante expertise, pero que como todo puede tener importantes mejoras. Y esas importantes mejoras inician con definir con claridad los criterios de entrada y salida de los programas y tener la decisión y la voluntad política, como ya hemos recibido instrucción del presidente, de que el que no deba recibir la ayuda salga del programa, el que ya superó la condición que establece el programa para recibir este apoyo del gobierno no esté ahí como se quedó en el pasado por tratar de mantener y manejar una población que puede ser
vulnerable ante la dependencia que tiene el gobierno. Si tú mantienes una familia de 10 y 12 años, dependiendo de una ayuda, evidentemente estás creando en ellos esa subordinación y ese impacto que nosotros queremos comenzar a desprender para que la gente pueda tener la decisión. Y fue lo que hicimos con la doble. Con la doble lo que el mensaje era, las ayudas son un derecho, no un favor. O sea, tú como ciudadano tienes el derecho a recibir el apoyo del gobierno si lo necesitas, pero no tiene que ver con el partido de turno, tiene que ver con un derecho fundamental como ciudadano que tienes. Y nosotros lo que queremos hacer en ese momento, el planteamiento era ese, fortalecerlo institucionalmente y protegerlo. Que nadie tenga el miedo de que porque el partido de gobierno cambie, tu ayuda que necesites se te va a quitar. Entonces ahí un poco ese es el proceso de transformación al que nos encontramos por lo que hemos visto en los análisis y la evaluación de todos los programas. Fíjate que tú acabas de decir dijiste una palabra en medio de tu comentario, que es ese, cómo el espíritu de las iniciativas gubernamentales es fundamental. Y yo tengo que decirlo, yo vengo de un país, hace 10 años yo salí de Venezuela, en donde durante mucho tiempo se utilizaron los programas de asistencia social para arrodillar a una población que definitivamente no tenía otro remedio que votar por el gobierno de turno. Me refiero al gobierno de Hugo Chávez. Y posteriormente Nicolás Maduro profundizó esa situación. Ese espíritu, ¿tú lo encontraste cuando llegaste a la institución? Una intencionalidad de arrodillar al pueblo dominicano para que votara por el partido gobernante, el anterior, o no. Bueno, es que eso no es tan fácil de determinar, sí. O sea, porque hay muchas de estas cosas que no se trabajan ni se manejan con documentos, ni se formalizan en evidencias. Está claro, que uno pueda marcar. Yo lo que sí entiendo es que solo por el hecho de que haya una población tan importante de personas que aún se mantengan por tantos años en las ayudas, ha habido un fallo, ha habido yo diría que hemos fracasado en la intervención, que si el propósito era lograr ayudar a la gente a salir de la pobreza, no se logró. O sea, hemos fracasado como Estado. Y eso permite que este programa sea muy vulnerable a eso que planteas. Entonces ahí podría ser muy interpretativo. Claro. Si yo pondero o valoro que una parte importante de los que representaban Prosoli en territorio eran políticos activos con funciones como regidores que fueron electos, entonces ahí tú puedes inferir que hay una vinculación para estos fines, pero es muy interpretativo, o sea, sí. lo recalco. A mí a veces me preocupa, y te lo digo y te lo confieso, siendo honesta, que este tipo de programas de ayuda, de una manera hasta intencional, en Venezuela se puso de moda esa frase de mantén los pobres, para que no puedan claro. Después pensar, ni siquiera soñar en cambiar el sistema político. Manténlos pasando hambre para que no puedan pensar en cómo cambiar las cosas. Es una situación gravísima y que ha sido utilizada no solamente en Venezuela, sino por otros gobiernos de América Latina. Gloria, quiero también hacerte la consulta, porque, y voy a volver al tema de la Cámara, ¿tú sentías que en la Cámara tú podías ejecutar programas como puedes hacerlo ahora? ¿En dónde tú sientes que tal vez eres más efectivo? Bueno, yo siempre me he considerado un híbrido entre lo técnico y lo político. Y son miradas diferentes y todas tienen una importancia y un rol muy específico. A mí la verdad que me gustó mucho la experiencia como legisladora, pude dar a conocer mi visión sobre temas relevantes del debate nacional, público, con la ley de partidos políticos, con el tema de la participación de las mujeres, el tema de la paridad de género, con el tema de las causales, que es tan controversial siempre, con lo del matrimonio infantil, lo trabajamos también con el tema de vivienda, pero la verdad es que ahora, desde el Ejecutivo, el poder crear y desarrollar acciones que impacten directamente a la gente es extraordinario. Honestamente, creo que es un espacio que, a pesar de lo diferente que es de donde yo vengo, me cautiva mucho y me da mucha esperanza, porque sé que el compromiso que tengo con las causas en las que creo y con esa visión que nos orienta el presidente de la República, podemos lograr
que el bienestar llegue a la gente desde el área que nos toca trabajar. Entonces, hay un mayor, quizá una mayor influencia y de manera muy directa puedes llegar a esa población que necesita este apoyo. No es lo mismo del Congreso, Claro. que tú haces una propuesta, un proyecto de ley, pero no sabes si a la entidad, institución que le toque ejecutar lo va a hacer de manera correcta o con el espíritu con el que se diseñó. Entonces aquí uno puede garantizar, y claro, va a depender mucho del trabajo en campo, pero sí puede empujar, puede impulsar a que las cosas sucedan. Y eso a mí me encanta. Qué bueno. Gloria, vamos a hablar de un tema que para algunos puede ser hasta odioso. Y es el tema de cómo el presidente Abinader, bueno, a mi juicio nos quedamos cortos en la cantidad de mujeres en el gabinete. Tengo que ser franca y honesta. Nos quedamos cortos. Sí, y como yo no he tenido tantos funcionarios de este gobierno sentados aquí, te lo digo a ti, que además eres mujer. Y más a mí, que Claro, he sido por una eso te lo digo. abanderada de todo lo que es la No se participación lo de dijiste las al mujeres. presidente, que somos poquitas. Claro, no, influimos pero mucho. sí, no, pero no se trata de eso. Mira lo que nos pasa, y yo ahí, o sea, soy crítica de la importancia de la participación de las mujeres en los espacios de poder, y además he sido ente también de motivación a que muchas mujeres se vinculen a la actividad política. Pero ¿qué nos pasa en los partidos y en las campañas electorales? Normalmente lo que sucede es que la persona que desempeña un rol en campaña en el equipo del presidente es el que trabaja los planes y proyectos de ese sector hacia el gobierno. Entonces, cuando el presidente elige su gabinete, elige el gabinete de acuerdo a quienes colaboraron con él en esas áreas. Mi caso, por ejemplo. Yo estuve dirigiendo toda la parte social y me toca O sea, trabajar. que no se corresponde con cuotas, sino se corresponde con el tema de trabajo. Exacto. Entonces, ahí, ¿cuál es el desafío? El desafío es lograr mayor participación de las mujeres en los partidos políticos, mayor liderazgo de las mujeres en los partidos políticos y, por ende, que en los equipos técnicos y de trabajo del presidente o del candidato de turno en ese momento logremos tener una mayor preponderancia para que esas personas y las mujeres y hombres estén de manera equilibrada. Eso es una forma de hacerlo, como tradicionalmente pasa en el país. Yo aspiro a que eso comience a cambiar y sé que hay todo el potencial en el liderazgo emergente de nuestros partidos políticos, ya viéndolo en el sentido amplio del sistema de partidos políticos, y me parece que cada proceso que venga de ahora en adelante tendremos un incremento importante de las mujeres en esos roles de liderazgos. Pero sí, comparto contigo ese sentimiento de que quisiéramos tener más mujeres, y yo que conozco al presidente, y si uno ve su entorno, por lo menos si ves el rol que tiene la vicepresidenta, que es un rol mucho más activo del que hemos estado acostumbrados a tener, es una mujer... Ojo, y que yo siempre lo digo, a mí me parece que a la anterior vicepresidenta no le permitieron ejecutar y darse, no darse, porque ella tenía el puesto, no le permitieron ejecutar una serie de acciones, también por un tema político, de su partido. Pero ahí también hay que destacar cómo visualiza el presidente el rol de la mujer. Claro. Porque la vicepresidenta tiene el alcance en sus intervenciones por lo que el presidente permite que haga. Eso es lo que pasa normalmente. Entonces el presidente confía en el liderazgo de doña Raquel, la ha empoderado, la ha apoyado, y ella ha tenido un rol protagónico en todo este esfuerzo. Está liderando lo más importante en este momento, que es el gabinete de salud. Claro. Entonces, si por el otro lado ves el rol que tiene su esposa, Raquel Arbaje, quienes tradicionalmente son consortes de los presidentes y están como a veces una especie de figura decorativa, sabemos que es todo lo contrario. O sea, vemos una relación inclusiva, es una pareja presidencial que inspira a todo el país. Raquel tiene una energía que contagia, una simpatía natural, pero también una sensibilidad. ¿A las dos Raquel? Pues claro, hay que traerlas aquí. Y eso... Vete buscando el celular, vamos a la pausa para que la llame esos ahora. dos ejemplos simplemente diciéndote cómo el presidente visualiza el rol de las mujeres, porque el esposo, normalmente la mujer del político no tiene un rol tan activo. Entonces, la visión de Luis Abinader acerca de la participación de las mujeres es muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver. Búsquenle el celular a Gloria, que ella va a llamar ahora a Raquel Peña y a Raquel Arbaje. A nuestras dos Raqueles. A las dos Raquel, para que vengan pronto. Yo sé que van a venir acá haciendo esto. Gloria, gracias por estar acá. Ya regresamos con más de Cine.
Regresamos con más. Gloria, relájate, que estamos aquí para hablar siendo honestos. Y a mí me encanta, porque tenemos una relación cercana. Claro. Desde hace mucho tiempo. Eres una vocera del partido. Siempre. Siempre ha sido vocera del partido. Gloria es de la que no se niega a levantarle el teléfono a nadie. Eso yo te lo agradezco y espero que lo mantengas. Hablemos de política pura y dura. Vamos arriba. Yo siento que el gobierno va suave, ¿o no? ¿Por qué lo digo? Porque en el gobierno, normalmente, cuando tú llegas, tú dices, bueno, estos son mis opositores. Ahora hay una línea como difusa. Dice la Fuerza del Pueblo que hay que llevarlos suavecito porque están en pandemia. Hay gente que dice que la Fuerza del Pueblo es aliado del PRM. Ellos dicen, no, nosotros somos oposición. Y el PLD está pasando por un serio problema para organizarse en principio. ¿No van suave? Bueno, yo diría que estamos en una situación especial. Okay. Y tenemos quizás una ciudadanía más empoderada, más crítica y más activa. Y qué bueno, qué bueno. O sea, para mí es de gran satisfacción el saber que los ciudadanos están más involucrados en los procesos políticos y son más críticos, porque esa es la manera en la cual podemos mantener a los funcionarios alineados en lo que tiene que ser su función y en la transparencia, en la apertura y en esa horizontalidad que la gente demanda en el día de hoy. Y quizás los partidos políticos están, muchos, en sus procesos internos. Estamos, como muy bien señalas, en una etapa muy particular con la pandemia y quizás no luce tanto una oposición férrea de parte en este momento. O sea, no es ni siquiera estratégico, diría yo, para los partidos políticos de oposición iniciar una campaña frontal de oposición. No va a ser bien visto ante la población, pero no estamos en un momento tan sencillo ni tan simple. Claro. Estamos en un constante proceso de críticas, de cuestionamientos que son válidos y que el presidente lo ha dicho en su discurso recientemente. Él lo decía, o sea, nosotros estamos abiertos a las críticas. O sea, el gobierno va a escuchar a la gente, va a discernir todo lo que se le plantee y va a tomar decisiones alineadas a los intereses de la ciudadanía. Por eso el tema de la crítica al toque de queda, que es verdad, todos estamos cansados. El presidente le dice, yo estoy cansado de esta situación, pero tenemos que asumir una actitud responsable como gobierno y todos debemos asumir esa actitud de responsabilidad y cada quien tendrá que, en esa propuesta que él decía, de ese gran acuerdo nacional de cada sector, asuma parte de la responsabilidad, porque el gobierno solo no va a poder afrontar esta situación. No es algo de República Dominicana, es algo del mundo. Entonces ahí a nosotros nos está costando mucho también el poder llevar un gobierno con las características normales de un gobierno en una situación atípica, donde nunca antes habíamos vivido una pandemia en estas magnitudes y hay cosas que van a ir cambiando sobre la marcha y hemos tenido que ir ajustando. Y el presidente ha sido muy consciente de esto y gracias a eso él ha logrado mantener su popularidad a pesar de la situación y la crisis que hay, porque la gente le cree. La gente entiende que él es una persona honesta, es una persona clara, transparente y que escucha. Y si algo nosotros quienes le acompañamos podemos dar fe es de que él es un líder que escucha, que consulta, que antes de tomar decisiones se documenta y entonces hace sus reflexiones y toma sus decisiones, pero sí consulta y escucha. Y no ahora que es presidente, siempre lo hizo desde su campaña. Sí. Gloria Reyes, tú personalmente, ¿estás de acuerdo con el toque de queda tal y cual como está? Yo creo que hay que tomar medidas drásticas en situaciones como estas. Ya, gracias a Dios, esto comenzará a flexibilizarse, las festividades nos exponían más a todo, porque incluso en los ambientes de familiaridad, pues uno flexibiliza, se quita la mascarilla y como que cree que quizás la pandemia en la cena de Navidad no estaba y de repente muchos se habrán contagiado con sus mismos familiares, entonces lo estamos viendo, hay casi 50.000 casos activos. Era necesario, aunque muy odiosa la medida, aunque de verdad a todos nos afectó el tener que estar los fines de semana en la casa, pero era necesario. Ya, gracias a Dios, esto lo vamos a superar. Ya yo sé que en los próximos días, como el presidente ha hablado, se va a iniciar un nuevo proceso con el tema del toque de queda, que será más flexible y podremos reactivar muchos de los sectores que se han afectado por estas 3 semanas de toque de queda más rigurosa.
¿Tú has sentido que en el gobierno en algún momento se ha dudado de la decisión que hay que tomar? Esto no necesariamente tiene que verse como algo negativo, sino que tú digas, oye, el gobierno está dudando, hay duda en la decisión que tenemos que tomar. No, a mí me parece que nosotros contamos con buenos equipos técnicos y de asesores, y las decisiones, evidentemente, todo se discute. Cuando planteamos lo del desmonte de Quédate en Casa, por ejemplo, que el Quédate en Casa concluye en diciembre, y bueno, se había decidido que ya no estaba en presupuesto, pero hicimos una mesa de trabajo con varias instituciones, Prosoli, el SIUBEN, estaba MEPIT, luego Presupuesto y Hacienda, y discutimos las diferentes opciones. Duramos cerca de 2 meses viendo las alternativas, y entonces luego encontramos una solución y se le presentó al presidente, el presidente estuvo de acuerdo y anunció a inicio de año que Quédate en Casa se extendía por 4 meses mediante una nueva modalidad y un proceso de desmonte. Entonces, lo que sí, claro, hay situaciones, circunstancias que se van dando y que te deben hacer el llamado a la reflexión y a la evaluación. Y por eso yo lo insisto, eso es un periodo especial. Estas son condiciones que no habíamos vivido antes y que nos tocará ir ajustando en el camino muchas de las decisiones que el gobierno asuma, pero no porque tenga dudas, sino porque las circunstancias cambian. En octubre la pandemia tenía una situación muy diferente a la de diciembre, entonces hubo que presentar nuevas alternativas para contrarrestar los efectos de esta situación. Quizás la gente no lo sabe, pero Progresando con Solidaridad y el SIUBEN son instituciones con mucho dato, con mucha estadística, con mucho tecnicismo y muchos equipos de trabajo sacando numeritos acá, haciendo levantamientos haciendo allá, cruces de data, haciendo cruces y sabiendo si la gente está mintiendo o no, si la gente necesita más. Pero hablemos de testimonio, Gloria. Tú has contactado a viva voz, en carne propia, con la gente. ¿Qué te refiere la gente? ¿Qué es lo que tú puedes decirnos de esta Bueno, nueva? la verdad que ese es parte también de lo extraordinario de esta experiencia que a mí me ha tocado, es el contacto con la gente. Yo en los primeros meses me decidí a hacer un recorrido nacional y visitamos 29 provincias todos los fines de semana, en contacto directo con la gente, escuchando las problemáticas, conociendo los equipos de trabajo, pero también la gente, con los agricultores que están en nuestros programas de agricultura familiar, con los artesanos que están en la División de Comercio Solidario. Y la realidad es que estos programas representan un auxilio y una esperanza para mucha gente en este país. Por eso, para mí es un compromiso tan grande y es un compromiso con esa gente que cree en uno, que uno le ha dado la cara y que entiende que sus sueños y sus anhelos se pueden materializar con el hecho que simplemente le demos una mano, que se le pueda abrir la puerta a un nuevo conocimiento, a una oportunidad de recibir un crédito. Es una posición hasta de sensibilidad. Claro, de altísima sensibilidad. ¿Hay alguna con la que tú en algún momento te hayas acostado en la noche y tú digas, ya me lo llamo? Mira, yo te digo que son muchísimos casos, muchos. Porque no puedes perder la sensibilidad. Claro, no, y hay algo también. Hay que mantener la sensibilidad, pero no tratar con lástima a la gente. Claro que no. Yo le decía hace un tiempo a una periodista que me preguntaba, pero le escucho muy técnica, es que yo le digo, es que aquí estamos hablando de temas técnicos. Ahora bien, cuando yo voy a una comunidad, yo tampoco voy con una cara de pena, porque los pobres no quieren que le cojan pena. Los pobres quieren empatía, los pobres quieren apoyo, acompañamiento. Y eso no se hace dando gritos ni haciendo drama. Claro, a uno le afecta, me afecta mucho cada vez que voy a una casa y veo la condición de vida o visito a una persona que está enferma o me toca ir a acompañar a una familia donde ha ocurrido un feminicidio porque tenemos una unidad que apoya a los huérfanos por feminicidio. O sea, te marca mucho, claro que sí, pero hay que tener fuerza. Y para que esta gente pueda superar su condición, nosotros tenemos que transmitirle esa fuerza, esa determinación de que ellos pueden salir de la situación en la que estamos. Por eso trabajamos con un cuerpo muy amplio de psicólogos. Prosoli hace una intervención integral de la familia, la niñez, la adolescencia, los adultos mayores, que es donde quizás el programa ha tenido más debilidad
estamos trabajando en un programa específico para esos adultos mayores que se encuentran en las familias beneficiarias del programa. Y hay muchos casos que nos impactan. A mí, como soy tan comunicativa y tan abierta, me escriben mucho por Twitter, presentándome historias, situaciones de jóvenes, de personas que quizás necesitan el apoyo del gobierno para una operación. Y uno de ellos fue un joven de Nagua, que fue de los primeros de mi gestión, Michael, que necesitaba una medicación para un problema de una pierna. O sea, y simplemente con un mensaje nosotros logramos que ese joven no perdiera su pierna. Y esas son cosas que realmente dan a uno ese sentimiento de que se puede hacer las cosas diferentes, se puede hacer un ejercicio de la función pública con eficiencia, con prioridad a las causas que realmente la gente necesita, y que al final esa es la mayor satisfacción, hacerlo bien. Es que el tema de las redes permite claro, esto. Claro, y como tenemos muchos otros casos de personas que están en una situación muy delicada de salud o emocional, porque también hay que decirlo, el tema de la pandemia ha afectado mucho emocionalmente a la gente. ¿Cómo te ha ido a ti con el COVID? Bueno, ya, ahora esa es la pregunta recurrente. ¿Cómo te ha ido con el COVID? A mí me fue bien, porque salí gracias a Dios. A mí me fue bien. Yo a mí me dio COVID en julio, y no fue solo el olfato y el gusto, y bueno, qué bueno que fue en esa etapa porque fue antes del gobierno, y pude recuperarme, pasar todo este proceso. Te agarró en plena campaña. En transición. Entonces ya estoy con menos temor, aunque se supone que repite, pero tengo mis anticuerpos. Y sí, lo que nos ha preocupado mucho en la institución, tenemos muchos casos de contagio, porque evidentemente hay mucho contacto con la gente, a pesar de que estamos trabajando el 50%, a pesar de que hemos ampliado algunas oficinas para el tema del distanciamiento. La verdad fue que Navidad nos afectó a todos, esa es la realidad. Entonces me fue bien con el COVID, y espero que a la gente más cercana a nuestra también. Por suerte la letalidad se ha controlado mucho, ha reducido significativamente en el país. Qué bueno que saliste de eso. Yo salí de eso también. Pero bueno. Pero tenemos que vacunarnos, y viene el plan de vacunación. Eso te iba a decir. 20 millones de vacunas. ¿Tú ves a la gente vacunándose en vehículos, en los estadios? Adelántame algo de eso, Gloria, bueno, por favor. No, pero eso no es mi competencia, Catherine. Yo sé que tú no yo no puedo hablar de eso. Tú eres muy juiciosa, Gloria. A la gente que es muy juiciosa. Aquí vino Yanni Santaella en estos días, y yo le dije, vamos a pelucarnos, porque tú estás como demasiado arreglada. No seas tan juiciosa. No, pero que no es mi responsabilidad. Todo lo que tiene que ver conmigo, tú sabes que abiertamente ahora, pero no es mi competencia, y sería como transgredir mi zona de trabajo. Lo que pasa es que yo soy una provocadora. Pero mira, el presidente ya lo anunció, próximamente se estará presentando en qué consistirá el plan de vacunación. Estamos hablando de 20 millones de vacunas. Vimos como ayer el Congreso, positivo, hay que resaltar. Claro, el Congreso esta semana modificó la ley de compras y contrataciones para la adquisición de estas vacunas de Pfizer, que son 8 millones de las de Pfizer. Y la idea es que la gente sepa que esto viene pronto, que tendremos prioridad, evidentemente, a las poblaciones vulnerables, que serán los primeros vacunados junto al cuerpo de salud. Es el mismo protocolo prácticamente que se ha utilizado en los demás países del mundo. Pero hay que organizarse. Claro, y lo que queremos es motivar a la gente a que no tenga miedo y se vacune. Ajá. Eso es lo más importante. El presidente dice que tienes que convencer a su mamá. ¿Tú a quién tienes que convencer? Bueno, yo creo que a mí era la primera, pero ya yo me convencí. ¿Ya te convencí? Sí, yo me convencí. Tenemos todo que asumir. Esta es una responsabilidad colectiva. ¿Y en tu familia a quién vas a convencer? A mis padres, sí. Vámonos a pausa, ya regresamos. Brevemente. Regresamos con más Siendo Honesta. Yo he disfrutado esta entrevista porque es una joven profesional de la política. Yo estoy de acuerdo contigo, los partidos son los bastiones de la democracia. Y estoy en contra de toda campaña que busque dinamitar la esencia del partido como ese pilar robusto que necesitamos. Por eso es que creo que está bien que hayas hecho esa labor de preparación. Gloria, ¿tú no te has casado? Sí, yo estoy casada. ¿Tú estás casada? Sí. ¿Y dónde pero no tengo hijos. Y dime qué piensa tu esposo de este nuevo rol. Bueno, yo conocí a mi esposo en la juventud del partido. Yo lo conocí en el partido, o sea que coincidimos en nuestros intereses. Hay mucha identidad en lo que hacemos.
y es mi gran aliado. Somos un extraordinario equipo, hemos trabajado muchos años juntos, desde antes de ser novios trabajamos juntos en la juventud del partido, nos enamoramos en la campaña, luego yo me fui a Madrid, regresé, nos casamos y ya ¿Cuánto tenemos... tiempo estuviste en Madrid? Un año. O sea, te esperó un año. Me esperó un año. Es un Regresé, hombre, mira, paciente. claro, regresé y a los 2 meses nos casamos. Yo le pedí matrimonio como toda líder, claro que sí. Muy bien. Y bueno, y al mes de casarnos inicié mi proceso de candidatura a diputada. Ok. Entonces ya justo en diciembre cumplimos 6 años de Mira. casados. Y la verdad que una gran pareja con mucho compromiso en nuestros intereses, que es la política. Y ahora él en campaña fue quien dirigió la parte de eventos de la campaña del presidente. Mira, está. Y está trabajando muy fuerte también en favor del gobierno. ¿Estás contenta con Sí, con- muy bien, muy Qué bien, bueno, muy qué contenta. bueno. Me alegro mucho. Tu esposo sabe que tú vas por más. Sí, claro. Y él es mi principal apoyador. Somos un equipo. Qué bueno. Tú vas por más. Claro que sí, Yo sé que sí. claro que sí. Yo sé que sí. Has Pero a trabajado para su eso. tiempo, Estoy de acuerdo. a su tiempo. Metas grandes, sueños en grande, pero con pies de plomos. No tengo prisa. Y tienes Mi mucho tiempo. carrera es a largo plazo. Yo cuando decidí no ir como diputada, para mucha gente era una locura. Yo te comento, no una locura, pero me pareció Pero extraño. para el político, que lo normal es tú estar 2 periodos, 3 periodos, yo siendo tan joven, llegué al Congreso con 29 años, y para mucha gente dice, pero Gloria, tú todavía eres muy joven. Yo de verdad no tengo prisa, no tengo premura, yo quiero acompañar al presidente, apoyarlo en su gestión y ser un instrumento para las buenas acciones desde el Ejecutivo. No tengo en esta etapa una aspiración local, no lo visualizo dentro de mis prioridades ahora para este periodo 24. Sí quiero ayudar a mi partido, sí tengo el interés de fortalecerme en nuestra organización política. Me gustaría que nosotros mejoremos muchas de las cosas que yo sé que la nueva política demanda dentro del PRM para poder garantizar que haya mucho liderazgo que pueda dirigir el país con la visión que tiene nuestra organización. Mujeres que te inspiren. Bueno, a mí definitivamente uno de mis referentes políticos es doña Milagros Ortiz Bosch. Yo junto a doña Milagros y a doña Ibelice Prats de Pérez, que en paz descanse, aprendí grandemente lo que es el compromiso social y la justicia social, sobre todo ese concepto de justicia social que marca la socialdemocracia. Yo siempre destaco lo influyente que fue para mi generación política dentro de nuestra organización, o sea, lo que tenemos menos de 35, lo determinante que fue el Instituto José Francisco Peña Gómez, cómo influyó en nuestra visión de la política de la mano de don Fafa Taveras, con Saludos a Fafa, la tengo visión rato que no hablo con él. de don Tirso Mejía Ricard, de el ya ido don Hugo Tolentino Dip, doña Milagros, doña Ibelice, que con esta generación de jóvenes en los 20 y tantos contagiaron una ideología que quizás pensaban que comenzaba a mermar de la visión del socialismo democrático de Peña Gómez y que nosotros hemos comenzado a recuperar. Y a mí me da una gran satisfacción al haber estado todos estos años vinculado a ese liderazgo que impregnó en nosotros ese compromiso social, ese deseo de tener a la gente como prioridad en lo que es la política. Ese primero la gente de Peña Gómez se quedó en nuestro corazón. Entonces, para mí el liderazgo de mujeres como ellas me inspira y me compromete. Sobre todo vemos a doña Milagro ahora en una función tan delicada y asumiéndola con tanta responsabilidad, que es una enseñanza para toda nuestra generación y para todo no solo el PRM, sino todo el liderazgo de los partidos políticos, sobre todo los más jóvenes, que aún nos queda un camino por delante. Me va a matar mi productora porque tenemos que irnos, pero sí, ve, ahí está, ahí me está reclamando ella. Catherine, no puedes hacer eso, pero un minuto nada más porque no puedo dejar de preguntarte. Tú eres muy joven, tienes 34 años, no por eso poco experimentada, no por eso inmadura, al contrario. ¿Cómo te cayó el tema de Kimberly Taveras, ministra de Juventud, ex ministra de Juventud? Bueno, la verdad que Kimberly es una compañera incluso de nuestra demarcación y fue una situación muy delicada y que evidentemente nos afectó a todos como generación.
porque su trayectoria, su trabajo, su compromiso comunitario ha sido evidente por muchos años. Entonces es una situación que nadie quisiera verse involucrada y yo espero que ella pueda superar esta situación. ¿Has hablado con ella recientemente? Ella ha estado un poco apartada de los temas de gobierno y político por la misma situación en la que se encuentra, pero sí hemos estado en contacto con sus familiares, amigos cercanos, su entorno, y ella está llevando bien su proceso. Bien, muchísimas gracias, Gloria. A ti. Tantas cosas hay que hablar con Gloria Reyes, la han visto ustedes. Gracias por estar acá. Gracias a ti, un abrazo a la distancia. Un abrazo de puñito. Aunque ya nos dio COVID a las dos, ven y dame un abrazo, chica, ven para acá, por favor, porque imagínate, esta pandemia tiene eso. Ya te dio, ok, estamos Ya, listos. nos Gracias, vemos. estás lindísima además. Gracias, muchas mucho gracias. éxito, tienes Gracias mucho a ti. trabajo y un gran reto. Mucho por delante y esperamos contar con ese apoyo de ustedes siempre, empujando las buenas acciones. Haremos lo que nos toca, criticar lo que haya que criticar de manera objetiva, responsable y respetuosa y apoyar lo que haya que apoyar. Gracias. muy bien. Bye bye, hasta el próximo domingo, cuídense.